Como ya ustedes están viendo ahí en la pantalla, en este curso de trigonometría vamos a desarrollar el tema de signo de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Bueno, ustedes ya saben que un ángulo en posición normal, como ya les mencioné, es aquel que parte del eje X positivo y su lado final puede ser cualquiera de los cuadrantes conocidos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero o cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Ahora, justo lo que yo te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo que el ángulo alfa en ambos casos, ¿no? Es un ángulo en posición normal, porque fíjate de dónde está partiendo, cuál es su lado inicial, el eje X positivo, ¿de acuerdo? Entonces, para un ángulo en posición normal, nosotros podemos determinar los signos de sus razones trigonométricas. Aquí nosotros notamos que alfa está en el primer cuadrante. Si alfa pertenece al primer cuadrante, significa que va a estar entre 0 grados, que es el eje X positivo, y 90 grados. ¿De acuerdo? Es decir, su lado final. No nos estamos refiriendo a su lado inicial. Nosotros ya sabemos que el ángulo alfa es un ángulo en posición normal y su lado inicial es lo de amarillo que acá estoy resaltando, igual que en el segundo gráfico. ¿No es cierto? El eje X positivo es el lado inicial del ángulo. Por ahora nosotros debemos tener en cuenta que su lado inicial debe partir de ahí. Lo que nos va a interesar también a nosotros es ver dónde está su lado final. Si el lado final está pues entre 0 y 90, ¿no? Alfa va a pertenecer al primer cuadrante, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Fíjate, alfa pertenece al primer cuadrante. Y en el segundo caso, si el lado final está en el otro cuadrante, en el que sigue, recuerde que este es el segundo cuadrante, podremos decir que alfa pertenece al segundo cuadrante. Entonces, la pertenencia de un ángulo se da en función a su lado final, ¿de acuerdo? Y para el segundo cuadrante, podremos decir que alfa, es decir, su lado final, en otras palabras, para detallarte mejor, estará pues entre 90 y 180, que es esta recta que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides ese aspecto, por favor. Ahora, ¿qué significan estos signos positivo y positivo? Bueno, que sus puntos son positivos, ¿no es cierto? Y acá sabemos que los puntos para el X es negativo y para el Y es positivo. Lo mismo ocurre cuando vemos el caso del tercer cuadrante. Fíjate también aquí que alfa inicia en el eje X positivo, es decir, es un ángulo en posición normal. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y la pertenencia de su cuadrante se da en función a su lado final. Entonces, aquí, por ejemplo, el lado final está en el tercer cuadrante, por eso podemos afirmar de que alfa pertenece al tercer cuadrante. Lo mismo en el otro caso, fíjate, casi se ha dado ya una vuelta, por decirlo así, ¿no? Y acá podremos nosotros señalar que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Estos signos, vuelvo a repetir, son los pares ordenados de un punto perteneciente a ese lado, ¿no? En este caso ambos son negativos, y en este caso uno es positivo, que es el X, y el Y es negativo porque está hacia abajo. No olvidar que alfa para el tercer cuadrante está entre 180 y 270. Y para el cuarto cuadrante está entre 270 y 360. A ver, para algunos que de repente no entienden, este eje X positivo es 0 grados, ¿de acuerdo? Y aquí será 90 grados. Por eso podemos afirmar que este lado final está entre 0 y 90. Para el siguiente caso, recuerda que acá era 90. Ya me van a disculpar por la caligrafía, pero hay que comprender que estoy en una computadora sin pantalla táctil, ¿no es cierto? Entonces lo estoy haciendo con el mouse. Recuerde que esta línea es 180 grados, ¿no? Y podemos ver acá pues que este lado final está entre 90 y 180. Lo mismo acá, si esto de acá es 180, profesor, como ya podemos nosotros saber, este cuadrante de acá es 270 grados. Por ello que en el tercer cuadrante
alfa va a estar entre 180 y 270. Y para el último, aquí era 270, que ya lo habíamos visto en el caso anterior, y el x, profesor, acá es 0. Claro, aquí es 0, pero también es 360. Es decir, ese eje está cumpliendo doble papel por ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ello que este lado final está entre 270 y 360. Más adelante, cuando ustedes ya estén en grados superiores, se va a utilizar la medida en radianes generalmente, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a definir, pues, gracias a los puntos o a los pares ordenados con sus signos correspondientes, vamos a decir entonces lo siguiente. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. ¿De acuerdo? Todas, todas. Es decir, si el ángulo alfa está entre 0 y 90, las 6 razones trigonométricas van a tener signos positivos. Porque acá su radio vector es positivo y los puntos también son positivos, ¿no? Entonces no te olvides, en el primer cuadrante, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son positivos. Por eso acá señala que todas son positivas. Si un ángulo termina o su lado final es en el segundo cuadrante, solo serán positivos el seno y la cosecante. Recuerde que el seno y la cosecante son recíprocos. Ya te expliqué que es un recíproco, ¿no? También se le llama inverso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te vuelvo a repetir, el recíproco de 2/5 es 5/2, es su inverso. ¿Ya? En el segundo cuadrante van a ser positivos solo el seno con la cosecante. Es decir, las otras 4, coseno, secante, tangente y cotangente, van a ser negativos. ¿Por qué? Fíjate acá los signos, ¿no? ¿Sí? Fíjate acá los signos. Recuerde cuando nosotros hemos hecho la tangente, la cotangente de los ángulos en posición normal, algunas veces te salía negativo y otras positivo, ¿no? Entonces aquí pues explica el por qué. En el tercer cuadrante, es decir, cuando un ángulo tiene como lado final un punto en el tercer cuadrante, serán positivos solo su tangente y su cotangente. Y para el cuarto y último cuadrante son positivos la razón coseno y la razón secante. Las otras 4 van a ser negativas. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, eso es lo que debes de saber para poder entender la clase del día de hoy. ¿Ya? Y además, como ya te mencioné, los ángulos deben estar en posición normal. Es decir, su lado inicial debe ser el eje X positivo. Si te dan un ángulo en un problema donde este no esté en posición normal, entonces usted no puede verificar si estos tienen signos positivos o negativos para sus razones trigonométricas. Es decir, no van a cumplir ya estas condiciones que sí lo cumplen los ángulos en posición normal. Vamos a desarrollar los ejercicios para ver cómo se aplican estos criterios que ya les he mencionado. Vamos con el problema número 1. En el problema número 1 nos dicen, ¿no? En el gráfico, determine el signo de coseno de beta y tangente de beta. Jóvenes, antes de aventurarte a darle solución, lo digo así porque muchos de ustedes ven este tema por primera vez, debes asegurarte de que el ángulo en mención, en este caso el ángulo beta, esté en posición normal. Si el ángulo está en posición normal, podemos aplicar el criterio ya mencionado. Si no lo está, los criterios ya no funcionan ya. Y hay que tener otros aspectos en cuenta para resolverlo. Bueno, acá me doy cuenta pues de que beta sí es un ángulo en posición normal, ya que su lado inicial está pues en el eje X positivo, ¿no? Y con eso es suficiente para poder determinar el signo de sus razones trigonométricas. Bueno, lo que podemos nosotros aquí primero observar es que el ángulo beta pertenece al tercer cuadrante. Profesor, ¿pero cómo? Ya no te olvides que esto de acá es el cuadrante 1
¿no es cierto? Acá está el primer cuadrante. Por aquí tenemos al otro cuadrante, que es el segundo cuadrante. Por acá está el tercer cuadrante. Y el siguiente es el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Ahí nomás lo dejo. Y bueno, pues podemos observar que beta tiene como lado final el tercer cuadrante. Por ello podemos nosotros decir que beta pertenece al tercer cuadrante. Ahora bien, para nosotros resolver correctamente, vamos a recordar quiénes son positivos nada más en el tercer cuadrante. Es lo único que vamos a hacer. Es decir, ¿qué razones son positivas en este tercer cuadrante? Recuerde que este es el cuadrante 3 y vamos a ver pues qué razones son positivas. Bueno, son positivas aquí la tangente, ¿no? La tangente de cualquier ángulo y la cotangente, siempre con su recíproco. Si tú te recuerdas de uno y sabes muy bien que es recíproco, bueno, ya se acabó, ¿no? La tangente y la cotangente en este cuadrante son positivos. El resto son negativos. Entonces, fíjate, yo quiero hallar el coseno y la tangente de beta. Entonces, en base a esa definición, bueno, diremos acá primero que el coseno de beta es negativo, ya que nos piden el signo de coseno de beta, y bueno, beta al estar en el tercer cuadrante, su coseno va a ser negativo, ya que solo son positivos tangente y cotangente, y los otros 4 van a ser negativos. Por ello afirmamos que el coseno de beta es negativo. Y también la tangente de beta es positivo. Acá escribí positivo. Ya voy a corregir. ¿Y por qué es positivo, profesor, la tangente de beta? Ah, no te olvides, pues, de que la tangente en el tercer cuadrante, ¿no? La tangente de cualquier ángulo en el tercer cuadrante es positivo, ¿no? Y beta está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la tangente y cotangente de cualquier ángulo siempre es positivo. Y bueno, ya tenemos los signos de ambas razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Solo aplicar la parte teórica. Vamos a continuar con el problema número 2, lo cual nos pide observar el gráfico, es decir, del gráfico, determine el signo de seno de alfa, tangente de beta y coseno de teta. Bueno, aquí hay 3 ángulos. Ahora, muchachos, no te vayas a asustar y decir, profesor, ¿aquí teta es un ángulo negativo? Sí. Teta es un ángulo negativo. ¿De acuerdo? Teta es un ángulo negativo. Pero vamos nosotros a ver pues algunos aspectos más adelante de ángulos negativos, ojalá podamos. Pero por ahora no te asustes. ¿Ya? Por ahora nada más vamos a guiarnos del gráfico y de los conceptos ya mencionados y vamos a ver pues qué se observa. Hay 3 ángulos diferentes y empezamos con alfa. Alfa está en el primer cuadrante. ¿Te das cuenta, no? Alfa termina en el primer cuadrante. Todos están en posición normal. Ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Todos parten del eje X positivo y eso debe cumplirse. Alfa pertenece al cuadrante 1, primer cuadrante. También entonces notamos que beta pertenece al segundo y teta pertenece al cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Pero va en sentido horario, ¿no? Es un ángulo negativo. Pero bueno, si alfa pertenece al primer cuadrante, entonces el seno de alfa, que está acá, ¿no? El seno de alfa que nos piden, es positivo. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, en el primer cuadrante todos son positivos. ¿No es cierto? Todas las razones trigonométricas son positivas. Por lo tanto, el seno de alfa, al estar en el primer cuadrante, evidentemente va a ser positivo. Vamos con el siguiente ángulo, que es beta. Y notamos que beta, como ya les mencioné, pertenece al segundo cuadrante. Y no olvides que en el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Son positivos el seno de cualquier ángulo y su recíproco, que es la cosecante. Las otras 4 son negativas. Bueno,
nosotros queremos hallar beta que está en el segundo cuadrante, queremos hallar la tangente de beta. Bueno, tangente de beta en el segundo cuadrante, la tangente va a ser negativo, ¿no? Entonces, la tangente de beta es negativo, ¿de acuerdo? Ya que beta está en el segundo cuadrante. Y por último, podemos ver, pues, de que teta pertenece al cuarto cuadrante. ¿No? Ahí está, teta pertenece al cuarto cuadrante. Pero, profesor, está girando en otro sentido. Eso olvídate por ahora. ¿De acuerdo? Solamente fíjate en qué cuadrante termina. ¿Ya? Y termina acá en el cuarto cuadrante. Y bueno, no olvides que en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? Son positivos el coseno y su recíproco, que es la secante, ¿no? Los otros cuatro son negativos. Y a nosotros nos piden coseno justo, ¿ve? Coseno del ángulo teta. Bueno, el coseno de teta, coseno de teta está en el cuarto cuadrante, va a ser positivo, ¿no es cierto? El coseno para el ángulo teta es positivo. Y bueno, ya tenemos los signos de las tres razones que nos pedían determinar. Muy bien. Vamos con el problema número 3, donde nos están pidiendo a nosotros ahora, del gráfico también, determine el signo de A. Bueno, A es igual al seno de teta por la cotangente de beta sobre el coseno de alfa. Ojo, solo nos piden el signo. Entonces, como solo nos piden el signo, vamos a calcular cuáles son los signos correspondientes para cada razón. No te vayas a, digamos, a poner un poco nervioso y pensando que te están pidiendo cuánto es el seno de teta, cuánto es el cotangente de beta. No, eso no. Solo el signo, ¿de acuerdo? Entonces, según el gráfico, nosotros vamos a determinar los signos de las razones trigonométricas. Bien, acá lo vamos a hacer en el cuadrante. Fíjate, teta está en el segundo cuadrante, con él vamos a empezar. ¿Ya? Teta termina en el segundo cuadrante. Muy bien, mira acá, fíjate muy bien. Por lo tanto, el seno de teta va a ser positivo, ya que en el segundo cuadrante son positivos el seno y la cosecante, ¿no es cierto? Entonces, el seno de teta va a ser positivo, ya que teta termina en el segundo cuadrante. Vamos con el otro ángulo, que en este caso es alfa. Fíjate, alfa termina en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Está en el tercer cuadrante alfa. Y bueno, en el tercer cuadrante solo son positivos la tangente y la cotangente. Ya lo escribí en el problema anterior. Tangente y cotangente son positivos. Por lo tanto, el coseno y las otras tres razones que faltan serían negativos o negativas, ¿no? Y bueno, coseno de alfa entonces va a ser negativo, ya que el coseno en el tercer cuadrante tiene signo negativo. Y para beta nos piden determinar su cotangente. Bueno, la cotangente de beta, como beta está en el cuarto cuadrante, la cotangente en el cuarto cuadrante es negativo. ¿Quiénes son positivos en el cuarto cuadrante? El coseno y la secante. Con esto ya puedo determinar entonces los signos de las tres razones trigonométricas que intervienen en el ejercicio. Entonces yo puedo decir que A, que es igual al seno de teta por la cotangente de beta sobre el coseno de alfa, ¿no? ¿Qué signo tendrá? Bueno, simplemente reemplazo los signos. Es decir, el seno es positivo, ahí está, la cotangente es negativo y el coseno de alfa es negativo también. Bueno, para operar signos procedemos también del mismo modo que con los números, ¿no? Menos entre menos se elimina y solo me queda más. Por lo tanto, A tendrá signo positivo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, jóvenes, a la hora de encontrar los signos de las razones trigonométricas, tener en cuenta la definición y también la operación con signos. Si usted se equivoca en uno de ellos, probablemente tu respuesta sea errónea. Vamos con el cuarto ejercicio. Nos dicen aquí si beta pertenece al tercer cuadrante, determine el signo D. Muy bien. Acá nos están dando un dato importante. Nos dicen que beta pertenece al tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos, muchachos? La tangente y la cotangente, así es. Profesor, en el tercer cuadrante son positivos. La tangente, eso ya debe estar en tu cabecita, ¿no? La tangente de cualquier ángulo y la cotangente. Los otros cuatro van a tener signo negativo. Bueno,
Entonces, con eso ya nosotros prácticamente tenemos el problema resuelto, ¿no? Es decir, como beta está en el tercer cuadrante, su seno de beta va a ser negativo. La tangente de beta va a ser positivo, ya que la tangente es positivo en el tercer cuadrante. El coseno de beta va a ser negativo. Y la cotangente de beta va a ser positivo. Fíjate acá cómo se cumple la condición. Beta, al pertenecer al tercer cuadrante, son positivos su tangente y su cotangente. Y acá está. Su tangente y su cotangente son positivos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos para desarrollar el ejercicio? Bueno, empezamos con A. Recuerde que A es igual a seno de beta por tangente de beta. Lo que nos piden es determinar el signo. Por lo tanto, no vamos a usar los valores numéricos de cada razón, sino los signos que estos tienen. ¿Qué signo tiene el seno? Negativo, como acá ya lo determinamos, y la tangente tiene positivo. ¿Qué se están haciendo estos dos? Se están multiplicando. Bueno, ley de signos en la multiplicación, más por menos o menos por más, nos va a dar menos. Por lo tanto, A tendría signo negativo. Lo mismo hacemos con B. B es coseno entre cotangente de beta. Y bueno, el coseno es negativo, ya lo hemos determinado, y la cotangente es positivo. Cuando yo divido dos cantidades y cualquiera de ellos es negativo, la respuesta sale negativo. Es decir, beta también tendría, o B en este caso, tendría signo negativo. Bien, jóvenes, entonces a fijarse muy bien, a tener cuidado y paciencia sobre todo para resolver estos problemas. ¿Ya? Vamos con el último problema, el cual dice, si alfa pertenece al tercer cuadrante y teta pertenece al cuarto cuadrante, determine el signo de. Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Fíjate acá, primero nos hablan de alfa que pertenece al tercer cuadrante. Entonces, no te olvides que alfa va a tener sus razones tangente y cotangente positivas, ya que está en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Tangente y cotangente positivos. Y nos dicen acá también que teta, que es otro ángulo, pertenece al cuarto cuadrante. Entonces acá va a ser positivo su coseno y su secante, ¿no? Entonces no te olvides de ese detalle. ¿De acuerdo? Su coseno y su secante. Que todos van a ser positivos para el ángulo teta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la solución entonces, jóvenes. ¿Ya? Debemos tener en cuenta, pues, de que el seno de alfa, ahí está, alfa está en el tercer cuadrante, no te olvides, alfa está en el tercer cuadrante, ¿ya? Entonces, el seno para el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Seno de alfa va a ser negativo. La tangente de teta, ojo, teta está en el cuarto cuadrante, por lo tanto su tangente va a ser negativo. Mucho cuidado acá. ¿Qué otra razón interviene? El coseno de alfa, ojo, alfa está en el tercer cuadrante, alfa está en el tercer cuadrante, aquí está alfa, ¿no? El coseno va a ser negativo, ¿no? Y la secante de teta, acá está teta en el cuarto cuadrante, su secante es positivo, acá aparece secante, entonces va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros ya debemos tenerlo en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar esos valores. Entonces, jóvenes, A sería igual a seno de alfa sobre tangente de teta, ¿de acuerdo? Y a nosotros nuevamente nos piden el signo, no nos piden un valor numérico, solo el signo, ¿no? Entonces el seno de alfa es negativo entre la tangente de alfa, de teta, perdón, que también es negativo. Y no te olvides acá, pues, si hay dos negativos que se dividen, el resultado termina siendo positivo. Menos entre menos es más. ¿No es cierto? Ley de signos de la división. Y lo mismo vamos nosotros a utilizar para poder encontrar el signo de B. En este caso, B es igual al coseno de alfa por la secante de teta. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué signo tiene el coseno de alfa? Bueno, acá alfa tiene signo menos, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos su signo, coseno de alfa, perdón. Y la secante de teta es de signo positivo, ¿no? Entonces acá lo ponemos ese signo que corresponde. Y aplicamos la ley de signos. Más por menos o menos por más, al final va a ser lo mismo, nos va a dar negativo.
Por lo tanto, el signo de A es positivo y el signo de B es negativo. De esa manera ya tendríamos nosotros los signos de cada uno de ellos. ¿Y qué hubiese pasado si nos hubiesen preguntado cuál es el signo de multiplicar A por B? Bueno, multiplicabas los signos más por menos y el resultado final hubiese salido menos, ¿no es cierto? Pero bueno, no fue el caso, así que ya hemos terminado con la resolución del problema número 5. Bien, jóvenes, repito, tienes todo el material ahí en mi canal para que lo puedas ver las veces que usted quiera. La tarea, jóvenes, es de la página 36 y 37 del 1 al 5, el que dice el ICO taller, para pasado mañana hasta las 6 de la tarde.